espejo, la conciencia, la memoria más antigua, la que nos permite recordar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Del gran conocimiento que nos legaron las culturas madres, olmecas, toltecas, mayas, y estoy mencionando de toda la compilación, la síntesis de todas estas fue la cultura mexica. Las que tengo conocimiento más antiguas, los cuicuilcas. Hola amigos, gracias por ver este video. Pues está aquí con nosotros un gran amigo, querido amigo, Franco Armenta Cortés, mejor conocido como México, es un hombre de tradición. Para mí es un honor el que estés aquí con nosotros. A mí me parece que los guardianes de la tradición mexicana escogieron a gentes, a personas claves que hacían un enlace entre la tradición resguardada, entre el entender los tiempos actuales, el México actual, y con una sabiduría más allá de lo que nosotros acabamos de entender. Personas muy importantes y trascendentales que tienen un papel en la historia de México que seguimos contando y escribiendo. Y uno de ellos pues es definitivamente México. Y agradezco mucho tu presencia, tu amistad. Y pues nos gustaría que nos hablaras sobre qué se necesitaba en la antigüedad y qué obviamente se necesita en la actualidad para un gobierno anahuaca, para traer o evocar ese gobierno anahuaca. ¿Cuáles eran las bases? ¿Cómo era y cómo debe de ser? Pues primeramente agradezco mucho la invitación que me dan y me brindan en este espacio. Quiero hablarles y saludar a todos los que me hayan de escuchar. Quiero hablarles en mexicano. Mansecuali teotlac ximopanoltican huexaneque mexica tenochca anahuaca. Les acabo de decir muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, gran familia mexicana, gran familia de Anáhuac. Muy interesante la pregunta que me haces, muy interesante porque causalmente para que exista un orden tiene que existir la voluntad que rija con disciplina el actuar y la conducta humana. Y si el pensamiento es ordenado, la consecuencia de lo que trasciende está en armonía. Hablar de las culturas ancestrales de los pueblos originarios de Anáhuac es un vasto conocimiento que difícilmente podríamos transmitirlo, compartirlo en una síntesis. Pero lo que sí puedo decirles es que del gran conocimiento que nos legaron las culturas madres, olmecas, toltecas, mayas, mixtecos, zapotecos, y estoy mencionando las que tengo conocimiento más antiguas, los cuicuilcas, de toda la compilación de todas estas madres culturas, la síntesis de todas estas fue la cultura mexica. Fueron los últimos en establecerse, en fundarse aquí en la Ciudad de México. Fueron los últimos en llegar a la cuenca. E incluso antes de que ellos determinaran la fecha de su fundación, ellos estuvieron verificando que las constelaciones y las alineaciones planetarias y astronómicas en relación con el astro rey, que es el Sol, Tonatiuh, el dador de la vida, todo estuviese en perfecta concordancia y sincronía. Los mexicas fueron la síntesis de las madres culturas que nos antecedieron. Ellos fueron compiladores de todo ese conocimiento. Aquí no hubo reyes, porque los reyes gobiernan reinos, los emperadores gobiernan imperios, los monarcas monarquías. Eso no corresponde a los fundamentos de gobierno de los originales de aquí. Aquí los originales eran llamados güeyis tlactoanis, güeyis tlacatecuxintlis, grandes señores que mandaban sobre la tierra, grandes señores que gobernaban con la palabra. La palabra, los libros sagrados de todos los cultos, credos y religiones le dan una acepción de gran medida. Por el verbo fuimos creados,
Por la palabra dijo hágase y se hizo. Y no podía ser menos para los pueblos originarios de la náhuatl, la tlahtoli, la xochitl-tlactohua, la palabra florida, la huehuetl-tlactoli, la palabra antigua, la palabra de los abuelos, las que guía, da rumbo y dirección a los que saben escuchar. Y era tal y tan grande el respeto que se sentía por los abuelos sabios, los tlamatinimej, aquellos que sabían algo, que el pueblo, aún rebelde, se inclinaba para escuchar y aprender y dejarse dirigir. De otra forma, el que no sabe escuchar las palabras sabias, pues va directo al abismo y socava pozos profundos en los que muchas veces se convierten en su propia trampa y ahí caen o caemos si no sabemos ser prudentes y respetuosos del universo y de la naturaleza, empezando por nosotros mismos. Esto me hace recordar el origen en la cosmogonía mexicatolteca. Decían los abuelos, el todo está en la nada está en el todo. Y el todo y la nada están en una representación de oscuridad total. El yayauqui, lo oscuro de lo oscuro, Tezcatlipoca, el espejo, la conciencia, la memoria más antigua, la que nos permite recordar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Pero en la amplia sabiduría de nuestros ancestros, Tezcatlipoca vino a tener 4 rumbos. Naucampa, 4 rumbos. Tezcatlipoca negro, lo oscuro de lo oscuro, donde surge la luz. En lo más oscuro de lo oscuro surge la luz. Y hablo del micro y hablo del macro, el hoyo oscuro del universo. Y esa luz se llama inteligencia. Y esa luz de inteligencia tiene una representación simbólica y anatómica dentro de cada uno de nosotros, las personas, los seres vivos. Y no puede haber inteligencia sin memoria, ni memoria sin inteligencia. Y entonces es coate. Cada uno en su bolsa, pero todos simultáneamente conjuntos. Quetzal, hermoso o hermosa. Coatl, serpiente, pero también el coate, la luz y la oscuridad. No puede haber uno sin el otro. Lo importante es que debe de existir permanentemente un equilibrio en la existencia de la naturaleza de todo lo creado. Equilibrio. Y justamente el equilibrio lo hace la voluntad. Nada se puede lograr en la vida si no hay voluntad. Ejemplo, la deontología jurídica, que es la ciencia que estudia el derecho y el conocimiento de la verdad, como la filología y otras ciencias, nos enseña que debemos estar siempre alerta y atentos de lo que ocurre en nuestra naturaleza interna y cómo habremos de proyectar ese sentir de nuestro ser hacia el exterior. Y para ello debemos estar en armonía y en equilibrio. Si no hay armonía y equilibrio en la existencia de nuestra naturaleza, ¿cómo me puedo gobernar? No me puedo gobernar. ¿Cómo quiero gobernar a mis semejantes si no he aprendido a gobernarme a mí mismo? ¿Cómo quiero ser un hombre o mujer de Estado para gobernar si no tengo la voluntad de regir y dominar mis propias pasiones, mis vicios, mis pecados capitales? Primero tengo que aprender a gobernarme a mí mismo en armonía con mi naturaleza, con respeto a los usos, formas y costumbres, según mi tradición, según las normatividades que dicta la columna vertebral jurídica llamada Constitución. Y la Constitución, pues también es ese coatl donde la filosofía del derecho nos da múltiples opciones para razonar y reflexionar sobre de cómo se debe de ejercer un buen gobierno. Hay mucha gente que no sabe que nuestros ancestros, y me refiero a todos los pueblos originarios,
de Anáhuac, Tahuantinsuyo, Xexilán, Semanáhuac, el continente completo, cada uno en sus propias formas tuvo un Estado de Derecho. Para unos parecerá ser un Estado de Derecho muy arcaico, pero era funcional para estos pueblos, porque les permitía ser respetuosos, amorosos y entender con claridad la naturaleza y la interacción entre el cosmos, la naturaleza de los elementales, a través del razonamiento humano, de manera inteligente. Así que todo en la nada, donde surge la luz, está la inteligencia, que para los mexicas fue Quetzalcóatl. La inteligencia por sí misma, que es la luz crística del universo, tiene memoria, y la memoria más antigua es de dónde surgió la luz, el Yayauqui, la oscuridad, y por eso también tiene nombre, se llama Tezcatlipoca, y es el cuate, el gemelo de la inteligencia. Entonces, en el micro, todo ser humano, y en especial los mexicanos, debemos conocer y saber cuáles son los atributos que nos corresponden a cada uno y a cada cual, según nuestro destino. Y aun cuando sabemos que cada quien es arquitecto de su propio destino, hay ciencia que nos instruye a saber que podemos tener una guía, un manual, que nos permita orientarnos para no perder la brújula ni perdernos en el camino. Y entonces, la inteligencia con la memoria antigua creó a Moyo Koyani, el que se inventa a sí mismo, que es nuestra mente, nuestro pensamiento. Y si todos ustedes se preguntan de dónde vienen todas las ideas plasmadas en los libros sagrados antiguos, de todos los cultos, credos y religiones, los profetas y todo aquello que es un legado de alta y gran sabiduría, ¿de dónde obtuvieron ellos ese conocimiento? Pues de su mente, que se abrió y recibió las luces, que les dio el mensaje y el entendimiento claro para redactar y pronunciar las visiones reveladas y los destinos personales o el destino de los pueblos. No hay de otra. Y es a través de los atributos de la visión humana como se revela el horizonte de oriente a poniente, de norte a sur, entre septentrión y mediodía en punto, arriba, abajo, adentro, afuera. Y Moyo Koyani recibió la instrucción de la inteligencia para inventarse a sí mismo. Y la inteligencia le ordenó a Moyo Koyani que inventara un lugar para que la inteligencia habitara en él mismo. Moyo Koyani vio el universo y observó una estrella de color rojo, fulgurante de fuego, y observó un sol, aunque sabemos que en la galaxia existen muchos soles, pero el que nos tocó a los habitantes de la Tierra, pues es el que conocemos. Ese es el sol que nos tocó a nosotros. Y la estrella roja, todo era fuego, líquido hirviente, magma volcánica. Y de esa estrella de fuego dimanó gran cantidad de vapores y gases, que científicamente lo podemos determinar como gas helio. Esos gases que expulsan los volcanes cuando hacen erupción, que envenenan y matan, antes de que la lava llegue a enterrar o a quemar o incendiar. Los gases llegan primero. Esos gases evaporados llegaron al Ilhuicat, al espacio exterior, al cielo del vacío. Y allá, en la estratosfera, hay energías, pululan, y que ahí están por siempre. Y esas energías principales son el hidrógeno y el oxígeno, con sus diferentes componentes de carbono. Y ese gas helio, cuando llegó allá arriba, hizo la alquimia para que el hidrógeno y el oxígeno se fusionaran. Dos energías. Ome, dos. Teotl, energía. No de la etimología griega, teos, que es Dios, no. Teotl, energía. Ome, teotl, dos energías. Principio creador. Porque cuando el hidrógeno y el oxígeno se fusionaron, brotó el H2O, el agua. Y esa agua se precipitó sobre del fuego, de esta estrella de fuego. Unos dicen que quedó cubierta en su totalidad esta estrella de fuego por agua.
Otros dicen que no, pero bueno, en realidad a nadie nos consta. Pero la realidad es que sí, los libros sagrados de todos los cultos, credos y religiones hablan del mismo sentido, aunque cada quien en su propio estilo, en su propia forma. Y todas las maneras son respetables. Pero los originales de Anáhuac también tenemos nuestra propia cosmogonía, nuestra propia forma de mirar a la creación, de entenderla y aceptarla como un legado. Y entonces, cuando el agua cayó sobre el fuego y esta estrella de fuego quedó cubierta totalmente de agua, se dio en ese momento la primera guerra sagrada. Guerra sagrada. La confrontación de los dos elementos opuestos, pero no contrarios. El agua y el fuego, que es Atlachinoli, guerra sagrada. Pero gracias a esa guerra sagrada, a esa complementación de los dos elementos, surgió Cetlali, la primera tierra. No Citlali, que es estrella, estoy diciendo Cetlali, la primera tierra. Cuando las aguas empezaron a descender y a ser reabsorbidas, y se formaron los mares, los lagos, los ríos, los estanques, los esteros, las lagunas, los manantiales acuíferos. Cuando todo esto se fue creando, justamente en esa creación brotó la vida, Ejecatl, el viento y el verde, que es vida. Y si ustedes observan una piedra volcánica, de una piedra volcánica se empieza a hacer un musgo, una lama, y eso es vida, microorganismos. Y de esa piedra surgió la vida. Por eso en filosofía sabemos que cuando nos preguntamos quién soy, qué estoy haciendo aquí, para qué vine aquí, cuál es mi misión, cuál es mi destino, cuál es mi objetivo, todo eso lo reflexionamos, cada quien en su nivel, cada quien en su grado de conocimiento, pero todo es poesía. Y cuando entendemos con la poesía a la vida, esta se vuelve un canto. Y esa era la forma en la que nuestros ancestros gobernaban. In Xochitl, in Cuicatl, con la flor y el canto. Y todo tenía que estar en armonía justa y perfecta con su entorno. Por eso eran güeyes tlacatecuxinclis, grandes señores que mandaban sobre la tierra. Y mandar sobre la tierra es ordenar tu propia tierra, que es tu propio cuerpo, y tenerlo en armonía orgánicamente a través de una sana alimentación, para no contaminar tus órganos y para que las reacciones posteriores de tu organismo no generaran irritación o conflicto con tu yo interno y que pudiese siempre estar en la armonía justa y perfecta. Eso es el micro. Ahora proyectemos nuestro micro en nuestro macro. Ahora entendamos a un pueblo, a una colectividad unificada en el mismo sentido. Y aunque todos somos diferentes y el bien que nos da el derecho natural que es la vida, el bien inherente que nos regala es la libertad. Pero la libertad debe de ser racional, si no se convierte en libertinaje. Esa libertad racional nos da la oportunidad de saber cuáles son las justas medidas en las que debemos crear un entorno, primero en nosotros mismos y después en nuestro hábitat, para estar ejerciendo un poder de gobierno personal sobre de nuestro propio ser interno. Por ahí se empieza el buen gobierno de nuestros pueblos originarios. Si no empezamos por ahí, pues es difícil que yo pueda decir, yo soy el elegido para gobernar, si no he aprendido a gobernarme ni siquiera a mí mismo. ¿Con qué autoridad moral? Porque aun cuando en estos tiempos se debe respetar la intimidad de cada ser para detentar en el ejercicio público un cargo, se debe de tener integridad. Se debe de tener ética. ¿Y qué es la ética? Sino
aquella ciencia que estudia el bien y el mal, aquella eterna lucha que nos hace débiles o fuertes, según la voluntad que ejerzamos sobre nuestra propia naturaleza para detentar el mando supremo de nuestro propio estado personal. Y cuando digo la palabra estado, entonces en el macro estaría yo refiriéndome, en este caso, al Estado mexicano. Territorio, gobierno y sociedad. Territorio, pues vamos a conocer la geografía y pues citando a un doctrinario alemán, Hermann Heller, nos decía que es muy importante conocer la geografía, el territorio, la ubicación, los usos, las formas, las costumbres, y que si se quiere armonizar un buen gobierno, debe de ser una interacción cultural entre lo que rige en el universo, en interacción con la naturaleza a través del pensamiento y de la inteligencia humana. Y entonces podemos encontrar el estado ideal, justo y perfecto. Y el estado ideal es ser feliz. Pero en ese libre albedrío también nos dieron los vicios, la oscuridad, el desvío y la degradación, la perversión de todo lo bueno, lo maloliente, lo putrefacto, que a través del tiempo se fue convirtiendo en un vicio o en muchos vicios que pervirtieron al ser humano, hombre y mujer. Y debo citar la importancia de que en este legado, como lo platicaban nuestros ancestros, cuando la tierra se formó, Setlali, y surgió la vida, la flor que cubrió los campos, todos de la tierra, con su diversidad tan grande, asemeja a lo más hermoso que la madre tierra nos da, la flor. Por ahí, alguna vez, leyendo otros acervos, decía en la Biblia hebrea que ni siquiera los hermosos colores que usaba en sus vestimentas José el soñador o el rey Salomón jamás eran equiparables a la belleza de la flor. La tersura, la delicadeza de una flor silvestre. Ahora imagínense lo exquisito de la flor exótica. No importa si es de esta región o si es de otra, es de la madre tierra. Que gracias a la inteligencia del ser humano, acá en Anáhuac, a través de la ciencia agraria, la manipulación de dos herbáceos, macho y hembra, nos dieron como resultado la flor del maíz, el centli. Pero en la cosmogonía de nuestros ancestros, todo tenía una filosofía de flor, de canto, de poesía. Y entonces las cuatro energías co-creadoras del universo, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y Huitzilopochtli, hablaron entre sí y pensaron en hacer un regalo a los hijos de Anáhuac, a los de esta tierra. Y consideraron que el mejor regalo que podían darles era un alimento que nutriera su organismo y que todos pudiesen comer de lo mismo. Occidentalmente le llamamos comunión, todos comulgar del mismo alimento. Estas cuatro energías co-creadoras convocaron a Piltzintecutli y a Xochiquetzal, a la hermosa flor y a la pequeña energía. Y les dijeron que tenían que fusionarse y procrear. Xochiquetzal y Piltzintecutli se fusionaron en una unidad conyugal. Y de esta unión nacieron dos gemelos, un niño y una niña. El niño se llamó Centecutli y la niña se llamó Centeocihuatl. Y estos dos, niño y niña, representan a los dos herbáceos, macho y hembra, con los que la ciencia agraria tolteca fusionó, manipuló estos dos herbáceos para que de ellos naciera la semilla del maíz. Y digo maíz sin acento, porque quiero decirles que ninguna palabra en lengua náhuatl lleva acento, y que de hecho la palabra original no es maíz, es centli. Cuando la semilla se reprodujo en la ciencia agraria tolteca, nuestros ancestros estuvieron muy contentos y empezaron a trabajar
con el Sentli, y empezaron a degustarlo de diversas maneras. Desde el esquite, el elote asado, en caldos o incluso crudos. Cuando están tiernitos y frescos se comen crudos. Enseñaron a desgranar, enseñaron a moler. Y la molienda se hacía no en el nixtamal, la molienda se hacía en el metate. Y mientras la mujer de calidad se arrodillaba en la cocina con su estufita de leños, soportando el comal de barro en 3 piedras, como las 3 piedras que están abajo de la bandera del Atlachinole. Y ahí ellas, moliendo la semilla del Sentli, del maíz, imprimían toda su energía. En otras culturas le llaman su energía Kundalini, nosotros la llamamos Xucoatl, serpiente de fuego. Y mientras ellas hacían este trabajo, lo hacían con amor, en el chantico, en el hogar, moliendo la semilla para hacer la masa, y luego con sus manos palmeaban la masa en diversas formas, pero la más usual es la tortilla, redonda, para honrar al sol. Ya que sabían que a ciencia cierta esa semilla no se hubiese producido sin la ayuda de la tierra, del agua, del sol y del viento. Y así comulgaban. Y así como en otro culto se comulga con la hostia hecha de trigo, aquí comulgamos con la tortilla. Y esa fue la forma en cómo los pueblos originales se integraron comiendo tortilla. Y ahora la tortilla permea por todo el mundo, por el planeta Tierra completo. Y el maíz, el Sentli, ha llegado a todos los rincones de la Tierra, de todos los pueblos y naciones. Y es ahí donde surgen las malas intenciones de aquellos depredadores de la cultura, saqueadores del conocimiento, pervertidores de la moral, y comenzaron entonces a generar un maíz transgénico para destruir neuronalmente, neurológicamente, cerebralmente a la memoria, para idiotizar a la sociedad. Y esto fue comprobado en pruebas de laboratorio, científicamente, dándole a las ratas de laboratorio de comer primero esa semilla no transgénica y enseñándoles el caminito, ¿verdad?, en las jaulas para llegar al alimento, y al cabo de 2 meses comiendo lo transgénico se perdían las ratas, ya no sabían para dónde. Ahora imagínense a un pueblo comiendo maíz transgénico, pues está idiota. Y lo digo con dolor, no con ofensa, no con una intención peyorativa, lo digo con pena. Por eso debemos defender las semillas. Y hablé directamente del maíz porque es la más conocida, pero hay muchas semillas que no debemos dejar que se contaminen ni se perviertan, porque el ser humano es lo que come. Y esa es la forma primera de entendimiento y reflexión de cómo tenía que aprender a gobernarse el ser humano. El orden y la educación a través del respeto y del amor que le des a tu propio templo, que es tu propio cuerpo, que eres tú mismo. Tu otro yo sabrá entonces que no ha de ser ya más tu enemigo, aunque siempre esté latente, pero se ha de convertir en tu complementario, que está ahí presente todo el tiempo, pero sabedor de que es la voluntad que rige la conciencia, regida por la inteligencia, la que ha de gobernarte para poder gobernar el colectivo social. No hay más. Y si esto lo digo en los fundamentos de las culturas de Anáhuac y en especial de la mexica, esto también resuena y vibra en otras culturas ancestrales. No estoy inventando el hilo negro, estoy tratando de hacerles que recuerden en su memoria ancestral quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, porque de otra manera no
nos vamos a entender. Cada quien tiene un destino, cada quien tiene un grado, cada quien tiene una jerarquía, cada quien tiene un qué hacer. Si hacemos cada quien lo que nos compete, sin estorbarnos y meternos zancadillas, que muchas veces son exultadas por los vicios, la envidia, el engaño, la pereza, etcétera, etcétera. Entonces nos convertimos en una presa fácil de esa debilidad humana y ya no somos lo suficientemente fuertes para mantener el equilibrio de nuestra propia naturaleza. Ya no somos lo suficientemente sabios para regir con prontitud y con excelso orden y sabiduría nuestra propia humanidad. Esas eran las formas. Y no quiero sino tocar brevemente nada más algunas notas, ¿no?, de otras culturas, pero nada más esto es para universalizar la palabra, pero todo lo que sustentaban y sustentan nuestras antiguas culturas son justas y perfectas. Ni les sobran ni les faltan. Son excelsas. Son oro molido en la conciencia social, que lamentablemente ha sido vetada por la tecnología globalizadora, que no es mala si se sabe debidamente aprovechar. Pero si no sabemos utilizar para un provecho de desarrollo y evolución humano estas herramientas, nos debilitan, nos desangran y nos van a hacer sucumbir, convirtiéndonos en el hazmerreír de nuestra propia ignorancia. Ahí es donde hay que poner atención. Ahí es donde hay que poner cuidado de saber escuchar a aquellos que en este presente, Nican Ashkan, aquí y ahora, nos quieren gobernar en México. Durante 500 años, después de la caída de México Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, el pueblo mexica y después, en consecuencia, todos los pueblos originarios de este territorio fueron sometidos. Pero cuando no lograron someter la voluntad, entonces se dieron cuenta que la única forma era a través de un mestizaje. Y entonces así surgió un sincretismo. Pero recuerden que el sincretismo es cuando las partes involucradas están de mutuo acuerdo. Pero cuando no hay un acuerdo integral de las partes involucradas, entonces se convierte en un dogmatismo. O lo haces o lo haces. Y entonces, primero el mestizaje y después la religión. Y quiero ser bien claro, todas las religiones de todos los pueblos y naciones del planeta Tierra deben ser respetadas, todas. Y cada quien en su sitio, cada quien en su espacio. Lo malo es cuando te quieren imponer algo a sangre y fuego, como sucedió con los pueblos originarios de este continente, hoy llamado América, Americua, que su nombre original es Ixachilan Semanahuac, Anáhuac Tahuantinsuyo. Entonces, el dogmatismo religioso fue por fuerza, no fue por gusto. Pero, a final de cuentas, lo hecho está. Pero guardar resabios que nos traigan resacas de infortunios, de odios malhabidos, de rencores, de sentires de venganza, eso no nos va a ayudar. Cuando el representante máximo de los mexicas en el momento de la caída de México Tenochtitlan fue el Huelli Tlactoani Cuauhtemoc-Sin, venerable águila que desciende, a él le fue entregado un escrito, una mochtli, un mensaje, la última consigna de Anáhuac, que habían elaborado en el Huehuetlactocan, los Tlamatinimej, los huehues, los abuelos, los sabios, y lo hicieron en una forma digna que se pudiese entender, no con palabras rimbombantes, sino un mensaje claro y directo para que el pueblo en general lo entendiera. Un mensaje que sintetiza la conclusión de un ciclo y el comienzo de otro. Y es así como cito que un 13 de agosto de 1521, cuando el señor Cuauhtemoc-Sin fue capturado
y tuvo que deponer las armas. Él ya había pronunciado un día antes, un 12 de agosto de 1521, ya había pronunciado esta última consigna al pueblo mexica. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos y guardemos lo que nuestro corazón más especialmente ama. Destruyamos al recinto creador, nuestros juegos de pelota, nuestras casas de canto, nuestros teocalis, que nuestros papacitos y nuestras mamacitas nunca olviden recordar a sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos cuán buena ha sido al amparo de su protección nuestra amada patria Anáhuac, porque sabemos que otra vez volverá, que otra vez renacerá. Y cuando los tiempos se hayan cumplido, nuestro sol nos volverá a alumbrar. Lo sintetizamos en una hermosa frase que dice: Cuauhtlecco totonal yeoxepa tlahuía, águila que asciende, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. Cuauhtémoc, águila que desciende, Cuauhtlecco, águila que asciende. Es la dualidad de ese nombre tan glorioso. Ahora es Cuauhtlecco, el águila que asciende. Y no piensen más que de una manera positiva, aun cuando les recomiendo que duden de todo, pero la duda siempre será la roca necesaria en el camino de la fe, en el camino de la investigación para aclarar las dudas. Investiguen a lo profundo, no de manera superflua, cómoda e incompleta, ¿no? Hay que ir a fondo para aclarar bien las dudas. Tenemos grandes enseñanzas que compartir y nunca dejaremos de aprender. Y quien crea que ya todo lo sabe, pues ya perdió la oportunidad de seguir aprendiendo. La soberbia ya lo envileció, ya lo contaminó y así no va a poder concebir ni concretar ninguna obra buena para su gobierno. En otros tiempos del siglo XX, aclarando que estamos en el siglo XXI, los tiempos fueron otros y las condiciones fueron otras. 500 años de oscuridad. Desde el momento en que la ciudad de México Tenochtitlan sucumbió a la colonización española, recordemos también lo importante que fue llevar la contabilidad del año de 1325 cuando se fundó México Tenochtitlan, 26 de julio, con el segundo paso del sol por el Tonalnepantla, el sol del mediodía, donde el águila que se posó sobre la nopalera no fue un águila que llegó volando, ni mucho menos que se devoró una serpiente. Eso es una falacia, una gran mentira, inventada por un fraile llamado Diego Durán, y que hasta se mandó a hacer su propio códice, el famoso Códice Durán, de la fundación de México Tenochtitlan, lo cual es del todo falso. El códice original, el Amostli original, que narra la fundación de México Tenochtitlan, también le alteraron el nombre, le pusieron Códice Mendocino, porque fue Antonio de Mendoza el primer virrey de la ya Nueva España. Y como se robaron ese Amostli, ese códice, pues se lo fueron a entregar a Antonio de Mendoza, y Antonio de Mendoza dijo, pues ahora es el Códice Mendocino. Nuestra Biblia mexicana, el Códice Borgia. ¿Por qué Borgia? Porque han de saber que en 1519, cuando llegaron los españoles a las costas de Veracruz y comenzaron la invasión hacia acá, a México Tenochtitlan, el papa en turno era Alejandro VI. ¿Y quién fue Alejandro VI? El Papa Borgia, uno de los papas más corruptos que ha tenido el Vaticano. Aceptemos, esto no es blasfemia, esto es hablar con claridad y con transparencia. Ellos no son Dios, nuestros gobernantes no son Dios. Si alguien quiere buscar a Dios, búsquelo en su corazón, busque a Dios en la naturaleza, el Dios de Spinoza. Y si no saben quién es Spinoza, pues busque esa obra de Spinoza para que entendamos. Y es la misma formación de la cosmogonía y visión que tenían nuestros ancestros de la vida, de interacción, Inilhuicatl, Intlaltípac, en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
a través de la racionalidad coherente, de la congruencia inteligente del ser humano. Y dirían los compadres concheros, Él es Dios, compadrito. Pero ya hemos logrado que también acepten que cuando se dice en la tradición conchera, Él es Dios, también decimos, y ella es Dios, porque es el complementario de la naturaleza. Y el sexo no es malo, al contrario, por algo nos lo dieron, para disfrutarlo en esa belleza erótica y exótica, sin caer en la debilidad de la lujuria que se convierte en vicio y que tiene la ausencia del amor. Y ahí es donde Topiltzin-Quetzalcóatl sucumbió, cuando sucumbió ante sus propias pasiones, y donde tuvo que ir él al fuego interno y eterno de su propia humanidad, y se arrojó a ese fuego para pulverizarse y luego resurgir de sus cenizas como el ave fénix, pájaro de fuego, águila de fuego. Y todo tiene un porqué y un para qué. Y es tan inmensamente y vasta la cultura de los mexicanos y de todo el multiculturalismo que existe en este territorio y más allá, hasta Alaska, y más para abajo hasta la Patagonia, incas, mapuches, para el norte Camino Rojo, Dakotas, Lakotas, Nakotas, Cheyennes, Hurones, Hopis, etcétera, etcétera, etcétera. 400 naciones de pueblos originarios que conforman la confederación de los pueblos originarios del Semanáhuac, del completo mundo conocido. Que lamentablemente la tecnología, la tecnocracia y las formas capitales han contaminado con los vicios y han dividido muchas veces a los pueblos originales, en especial a los pueblos del centro, a los mexicas. Pero todo es ego, siendo el universo tan grande y las jurisdicciones territoriales de nuestro país, todos tenemos un espacio, todos tenemos un qué hacer, y es entre todos como lo haremos todo, y es entre todos como lo sabremos todo, y no hay ninguno arriba de otro. Cada quien tiene que hacer su chamba, y cada quien tiene que hacer su trabajo, y para lo que le tocó vivir. Entonces, solo así podremos concretar, materializar un mundo de paz, que por destino y por ciclo de vida es a México Tenochtitlan a quien le corresponde resurgir después de esos 500 años de sometimiento, y aclarando que también ha resurgido, ha renacido de los 666 años de oscuridad en los que estuvo sometida la humanidad. Y ahorita me han de preguntar, ¿y a qué 666 años se refiere? Si nuestra ciudad de México Tenochtitlan fue fundada un 26 de julio de 1325, y en ese mismo año, en el mes de abril, se había manifestado un eclipse total de sol al mediodía, entonces echen la cuenta de este fenómeno astronómico al 11 de julio de 1991, de aquel eclipse total de sol. Son 666 años. Y como nosotros, recuérdenlo siempre, nos regimos por un orden cósmico, entonces lo que sucede en el micro, pues sucede en el macro, y lo que le sucedió en la cosmogonía de los mexicas a los mexicanos, pues también estaba repercutiendo en otras latitudes de los otros pueblos hermanos de la tierra. Pero nosotros llevamos nuestra cuenta perfectamente bien dilucidada y sabemos que otra vez nuestro sol nos vuelve a alumbrar. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué se complica tanto la existencia cuando por destino, el 11 de julio de 1991, ese eclipse marcó el inicio de una nueva era cósmica? ¿Que faltaba mucho por hacer? Sí, pero ya astronómicamente estaba determinado que así como en el origen el fuego, el abuelo Huehueteo, Xiuhtecuhtli, fue el que produjo el diluvio universal, pues ahora era a la inversa. Ahora el eclipse total de sol permitía que el primer rayo de luz, de energía solar, de fuego, tocara el viento y posteriormente tocara el mar.
Chalchuclico, el Chalchicueye, la de la cauda azul, la madre agua, la de las enaguas azules, el agua femenina. Y entonces ahí estaba el tercer elemento tocado, en el Océano Pacífico. Y cuando estaba por concluir el desplazamiento del sol de la noche, Tecucistecat, Mestli, la luna, faltaba un elemento por ser tocado, y ese elemento es la tierra. Y la tierra fue tocada por ese rayo en La Paz, Baja California Sur. Ese es el legado, es La Paz, Baja California Sur, el punto geométrico y geográfico donde se cierra y se da origen al nuevo comienzo de la humanidad, convirtiendo a México por su cultura, por su arte, por sus ciencias, por su geografía y por todas las riquezas que tiene nuestro país en un líder natural de paz, en la cosmogonía mexica tolteca. Por eso, ahora, después de haberse cumplido los 500 años, también del arribo español y ya de la liberación de ese sometimiento, donde las energías del universo están favorables a esa transformación y a ese cambio social, debemos vincularlo al Estado mexicano en la ciencia social llamada política. Y quien piense o crea que la cultura no tiene nada que ver con la política está en un gravísimo error, porque la política es ciencia social y la cultura es el nutriente, la vitamina del pueblo. ¿Pero qué cultura? Independientemente de que haya una universalidad de culturas y que es respetable, no debemos olvidar los mexicanos que tenemos un origen ancestral, mayas, chichimecas, mixtecos, zapotecas, mijes, purépes, chachichimecas, mayos, chiricahuas, mazahuas, huirráricas, todas, ese multiculturalismo de todas nuestras etnias que suman, a la verdad, más de 52 en el territorio de la República Mexicana. Y que cuando aprendamos, y esto urge ya, aquí y ahora, no es para mañana, es para ahorita, a respetarnos y cada quien que haga lo suyo, pero todos en una sincronía que nos representa y nos significa a todos simbólicamente. Y ese es el águila, que es el sol. Y cuando entendamos que todos los pueblos originarios, desde Alaska hasta Nicaragua, están representados por el águila, y que todos los pueblos de Nicaragua, la Patagonia, están representados por el cóndor, entonces reafirmaremos que el águila y el cóndor estarán siempre unidos por un solo corazón en los fundamentos de la Huella y México Tenochtitlan. Institucionalizado este conocimiento y este simbolismo en el alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de México, tan disputada y corrompida en sus élites al día de hoy, pero no por siempre ni para siempre, porque la naturaleza, ejecutada con ciencia, delicadeza y arte, va a alinear los puntos y todo va a ser puesto en su lugar. Y si no lo queremos entender en la racionalidad, pues atengámonos a las consecuencias. Y no por un ejercicio de poder despótico, sino por el ejercicio del poder de nuestra propia naturaleza, que ya está presente, actuando en cada uno de nosotros. Y yo les digo, poniendo en riesgo, pero sin duda alguna, mi propia palabra, de que aquel o aquella que pretenda gobernar a la Ciudad de México y al país en el 2024, tiene que ir bien alineadito con el vuelo del águila, que es el sol, y que es el símbolo que debemos respetar y amar y conocer desde su origen todos los mexicanos y todos los pueblos originarios de Anáhuac, desde Alaska hasta Nicaragua. Y causalmente el águila mexicana en México Tenochtitlan es el símbolo que nos debe unir preferencialmente a los de la derecha, a los de la izquierda, a los pobres, a los ricos, a los estos, a los otros. Ese es el símbolo que debemos conocer y respetar y amar. Con los principios cívicos de la cultura, de la ilustración, de la sociologización a través de la educación, y que sí es necesario reeducar a las nuevas generaciones con un conocimiento claro y óptimo
de nuestra verdadera cultura o culturas originales y no en las falsas arbitrariedades y barbaridades que nos legaron los colonizadores y que si de ellos debemos tomar algo, está bien, porque eso nos universaliza y nos da la oportunidad de ser un pueblo abierto en su estadio para todas las naciones. Y que si queremos la paz, es cierto, en el gran concierto de todas las naciones, aunque cada pueblo tenga sus propios favores y beneficios, este tiempo, Inican Axcan, aquí y ahora, le corresponde a Mexico Tenochtitlan alumbrar y cobijar con la cultura de la paz a todas las naciones. Cuautleco Totona, Yeotzepatlahuia, águila que asciende, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. Es cuanto y Ometeo. Muchas gracias por compartir todas estas perlas de conocimiento. Ahora sí que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Nos acabas de dar una cátedra y todo el índice de lo que tendría que buscar a profundidad y entender quien pretenda gobernar o gobernarse primero a sí mismo. Y el por qué, el desde dónde, nos acabas de dar de verdad una información valiosísima y abierta a este tiempo y abierta a este nuevo sol. Y pues nuevamente muchas gracias, Tenochtitlan, y pues un honor y esperamos tener muchas más pláticas, muchas más pues conferencias prácticamente. Pues con gusto compartimos las flores. El conocimiento que no es compartido no sirve de nada. Ya no estamos en los tiempos del oscurantismo. Ya el conocimiento debe de ser compartido, develado. Y bueno, pues prontamente estaremos el 30 de junio ahí en el árbol de la noche victoriosa de los mexicas, honrando la memoria de Cuautláhuac o Cuitlahuia, no Cuitláhuac, olvídense de Cuitláhuac. Eso literal quiere decir excremento, y él no se llamaba así, él se llamaba Cuautláhuac, águila que vuela sobre el agua, Cuitlahuia, el nido del águila, señor gobernante que defendió al pueblo tenochca y sacó de Tenochtitlan a los españoles, un 30 de agosto de 1520. Entonces, pues, en ese entendido estamos claros y no se olviden, el 7 de julio la batalla de Otompan, que fue clave también en ese conflicto de la caída de México Tenochtitlan, y posteriormente el 26 de julio estaremos celebrando el 698 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan. Agradezco, mi querida Mayra, y a todas las personas, Andrea, que me hayan permitido compartir estas flores, que en síntesis fueron pocas, pero creo que suficientes para comenzar una serie de comunicados para que el pueblo se dé por enterado. Y reitero, duden de todo, pero la duda os exhorta a investigar. Que tengan excelente tarde y Cualitlanexia, Intonatio y Mezcli, que su luna y su sol sean brillantes en este amanecer y en todos sus amaneceres. Ometeo. México, por último, ¿tienes algún lugar donde te pueden encontrar en redes sociales, algún espacio donde compartas conocimiento? Bueno, dejemos que aquí, en este lugar, sea el punto de encuentro. Maravilloso. ¿Sí? Si ustedes me lo permiten, Claro que sí. que sea a través de ustedes, ¿sí? Y yo con gusto, cuando sea solicitada información o tengamos que ir a compartir físicamente, ¿verdad?, la palabra, pues lo haremos con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Ometeo. Ometeo.